Estamos con Ana Clara, ella está en Bahía Blanca, ella es bioquímica y trabaja con cosas súper interesantes. Bueno, Ana, un placer estar contigo aquí. ¿Cómo estás, Fede? Gracias por invitarme. Yo me recibí de bioquímica en la Universidad del Sur y te cuento de que en los últimos años de la carrera, la verdad es que yo no me veía como una bioquímica en una mesada. Y ahí me empezó a interesar un poco la investigación, pero tampoco me veía investigando, haciendo ciencia básica completamente, y me metí a hacer una materia que era de biología del cáncer. Y ahí el cáncer para mí, Mm. toda la fisiopatología del cáncer me apasionó completamente. Y dije, yo cuando me reciba quiero estudiar biomarcadores del cáncer. Y todos me decían, bueno, suerte. Esto ya hace un par de años. Y así fue como luego empecé a hacer una maestría en Buenos Aires, una maestría en biología molecular que estaba orientada a la oncología. Entonces ahí me metí en ese mundo de papers y de experimentos de biología molecular. Hice mi tesis en el ROFO con líneas celulares de cáncer de mama y me empecé a meter un poco en el mundo de la oncología, como bioquímica, ¿no? Ujú. Y en una de las últimas materias de la cursada de la maestría me crucé con Marcelo Martín, que él nos empezó a enseñar de la biología computacional y de la genómica. Y la verdad que me encantó también, me apasionó muchísimo y me interesaba mucho ese vínculo entre la oncología y todo lo que él nos enseñaba de estas herramientas computacionales, que era un poco loco todo lo que nos contaba, ¿no? Parecía un poco futurista, ¿no? Y entonces, en un momento nos dijo, bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Bitgenia y que están buscando a alguien que haga estos análisis que yo les cuento, que son los análisis genómicos. Yo le dije, yo la verdad que estoy interesada. Y ahí es que empecé a trabajar en Bitgenia hace 5 años. Bitgenia es una empresa de bioinformática, ¿sí? Básicamente lo que hace es procesar datos que vienen de experimentos de secuenciación masiva. ¿Qué es esto de la Ujú. secuenciación masiva? Es determinar la secuencia de nucleótidos del ADN. ¿Sí? Ese código de letras o de nucleótidos que nos codifican, este experimento puede determinar cómo es ese orden. Entonces esta empresa lo que hace es toda esa gran cantidad de datos complejos y legibles, los procesa y los hace legibles para que una persona como yo vaya y pueda leer esas variantes o esos cambios en el ADN, en los distintos genes y los interprete. Eso es un poco lo que hace Bitgenia, ¿sí? Entonces ahí mi función es estudiar estas variantes en estos genes y poder determinar cuáles de ellas o cuál de ellas es causante de una enfermedad, de patología, particularmente en enfermedades genéticas, enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Cáncer hereditario. Y en los últimos años, con la llegada de la medicina de precisión, de la farmacología, medio que adaptamos todo este estudio de las enfermedades poco frecuentes a lo que es el estudio de los tumores, ¿sí? De los tumores en sí mismos. Estudiar las variantes que están en los tumores, que dan lugar a los tumores, las que llamamos mutaciones o variantes driver, ¿sí? Y hoy un poco es ese nuestro desarrollo, ¿no? Lo más fresquito que tenemos y que obviamente está en auge y que tiene un impacto tremendo en todo lo que es el tratamiento de los pacientes y el pronóstico. Virginia es una compañía biotecnológica argentina con una gran base académica, porque todos sus fundadores y la gente que trabaja en la compañía viene del ámbito académico de secuenciaciones de enfermedades raras. ¿Nos puedes contar un poquito de esto, de lo que han hecho en estos últimos años? Bien, en Virginia tenemos casos que nos llegan de distintos hospitales de todo el país, desde los lugares más recónditos del país.
Y también tenemos distintos convenios con empresas farmacéuticas. Entonces han surgido ciertos proyectos como relacionados a enfermedades autoinflamatorias o enfermedades tipo amiloidosis, neuropatías, en donde ya se ha desarrollado un tratamiento por esa empresa farmacéutica y ellos necesitan del análisis genético para que puedan darle el tratamiento, justamente enfocado a lo que es la medicina de precisión. Así que es súper Ujú, interesante porque esos proyectos están vigentes en la Argentina. ujú. Desde tu función como bioquímica, ¿cómo es leer estas secuencias? ¿Cuáles son los interrogantes que te plantea cada una de las enfermedades que tenés enfrente y cuáles son las respuestas que utilizas? Bien, nosotros tenemos variantes en nuestro ADN y tenemos muchas variantes. Y eso no quiere decir que nos generen una patología, ¿sí? Tenemos variantes porque nuestro mecanismo de replicación del ADN, si el ADN sabemos que se replica en ARN y el ARN luego se transforma en proteínas. Y es un poco es el dogma de la biología, Ujú, de la biología, ¿no? Siempre cuando se replica una célula hay errores y hay una maquinaria que se encarga de reparar esos errores, pero no es perfecta, ¿sí? Comete errores. Entonces, esos errores dan lugar a variantes, pero puede ser que sean variantes que se las conoce como polimorfismos, que simplemente es un cambio de un nucleótido por otro, pero que no le hacen nada a la proteína. Después ujú, tenés otros que sí le hacen, que nosotros las llamamos variantes patogénicas. ¿Sí? Son variantes que a la proteína le dan algún cambio, le generan algo y por eso esa proteína no funciona y genera una enfermedad. ¿Sí? O en el caso del cáncer, si estudias un tumor, es una proteína que se ve afectada que río abajo activa una vía de señalización, en simples palabras, se descontrola la célula, ¿sí? Y se dice que es una variante oncogénica, ¿sí? Entonces, mi función es determinar cómo es que esa variante causa la patología, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando. ¿Qué estudiamos? Bases de datos, que cada vez son mejores, cada vez hay más información, cada vez las bases de datos son mejores, cada vez más curadas, o sea, revisadas por expertos, trabajos científicos, ¿sí? Y muchas veces utilizamos lo que se llaman predictores computacionales, ¿sí? ujú, Los predictores computacionales son herramientas que están entrenadas con grandes volúmenes de datos conocidos, ¿sí? Datos que se sabe que son, se entrenan, entonces cuando uno le ingresa de alguna manera una incógnita, que sería una variante, arroja un resultado que básicamente es una predicción, es una inferencia de lo que podría suceder en base a lo que se modeló, en base a lo que se educó, ¿sí? Eso se ujú, utiliza mucho. Se utiliza para predecir las variantes missense, que es un cambio de un aminoácido por otro, y también se usa mucho para las variantes de splicing. Las variantes de ujú, splicing son variantes en las cuales se altera un mecanismo que es normal para la célula, en el cual se cortan los intrones, las regiones que no dan lugar a proteína, se sacan y se quedan solamente los exones. Y se pegan. Ese es un mecanismo normal que ocurre en la célula normalmente. Pero a veces ese mecanismo se altera, ¿no? Y se da un splicing aberrante que puede originar una enfermedad. Por ejemplo, la esclerosis lateral, creo que es, bueno, no me acuerdo el nombre, se da por un splicing aberrante. Se genera una proteína ujú. anómala que genera esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es estudiar esos mecanismos que impactan directamente en la funcionalidad de la proteína. Mientras me hablas, no puedo desligar tu función con la utilización de la tecnología, ¿no? Desde que supimos cómo secuenciar el ADN y cómo utilizarlo para diagnosticar y tratar enfermedades, utilizamos tecnología. Hoy esta tecnología es exponencial su desarrollo y la pregunta es, ¿cómo la utilizás en tu día a día, en lo estrictamente duro que haces
dentro de la compañía en la que trabajas. Y también recién me hablabas de que tenés ChatGPT abierto todo el tiempo y lo utilizas, Sí. ¿no? Yo Entonces, digo, es un compañero de trabajo, ChatGPT. Yo los consulto de hasta ok. con porque yo trabajo mano a mano con bioinformáticos. Entonces les preguntamos, Ujú, ¿y cómo tengo que editar esta línea del código para hacer el llamado de variantes? Y le preguntamos al ChatGPT, porque la verdad que es un compañero. Obviamente que uno tiene que tener mucha precaución, porque comete errores, no es perfecto. Todavía le falta entrenamiento, pero sin dudas la inteligencia artificial nos atraviesa constantemente, no solamente en tareas sencillas como consultarle alguna duda, sino que, viste que yo te contaba de estos predictores. Bueno, cada vez hay predictores mejores. Al principio eran más rudimentarios y se han mejorado con el tiempo. Y en 2020 que surge AlphaFold, muy reconocido porque es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es predecir la estructura tridimensional de las proteínas. O sea, cómo se pliegan en el espacio las proteínas, ¿no? Entonces, eso sin duda fue súper disruptivo, porque eso antes se hacía experimentalmente. Después de AlphaFold, se empezó a hacer con estas herramientas y tiene una precisión muy buena, cercana a la experimental. Entonces, en tiempo, en plata, la verdad que reduce muchísimo y es muy bueno lo que hace, ¿no? Esto, o sea, no solamente impacta en el sentido de diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, cáncer, sino también para el desarrollo de fármacos, ¿sí? O sea, ujú. es revolucionario. Y puntualmente, un predictor surgió de AlphaFold que es AlphaMissense. AlphaMissense es un predictor que se basa justamente en los descubrimientos de AlphaFold. Lo que hace es predecir cómo se comportan las variantes missense. Las variantes missense son variantes que cambian un aminoácido por otro, ¿sí? Entonces, este predictor lo que hace es un predictor que se entrena con grandes volúmenes de datos, pero utiliza el modelado proteico de AlphaFold, ¿sí? Esa estructura que tiene, la conservación de la posición evolutivamente, cómo es, y a su vez, cómo es el impacto de ese cambio de aminoácido por otro, ¿sí? No es lo mismo que una prolina rígida cambie por una cisteína que crea enlaces de sulfuro con otras partes de la proteína, ¿no? Entonces, predice cómo ese cambio le va a afectar a la proteína, ¿sí? Indirectamente te dice si esa proteína, cuando le pones otro aminoácido, cómo se va a alterar, ¿no? Y eso nos va a decir si esa proteína va a ser funcional o no, y eso nos lleva a ver si hay patología o no. Es un poco, en líneas muy generales, como el impacto, ¿no? De un predictor junto con otras cosas, no es simplemente un predictor, porque eso solamente predice, ¿no? No es más que un predictor, pero el predictor junto con más evidencia termina impactando en un resultado genético, ¿sí? Metida en la cocina de todo esto, no puedo dejar de preguntarte cómo te imaginás el cuidado de la salud de acá a unos años, con el mayor conocimiento de genómico de las enfermedades, con la mayor velocidad y la capacidad de desarrollar fármacos. ¿Cómo te imaginás la atención de la salud de acá, bueno, no sé, a 10 años, muy parecida a lo que tenemos ahora, o te imaginas algo diferente? Yo me imagino algo diferente, totalmente. Estamos en la frontera del conocimiento. Cada día sale un paper nuevo, sale una nueva base de datos, sale un nuevo predictor. O sea, esto es cambiante totalmente y en crecimiento continuo. Y como te decía hoy antes de empezar a grabar, digo, qué interesante y qué desafiante estar en este momento justamente que la medicina está cambiando tanto, ¿sí? Hoy leía una nota de que se opera con robots que están atravesados por la inteligencia artificial, cuando antes eso no era ni pensado. Entonces, yo creo que en mi rol personal, digamos, desde el lado de la genómica, yo creo que vamos a terminar entrenando a la inteligencia artificial
y la inteligencia artificial nos va a arrojar resultados, pero nosotros vamos a ser los entrenadores de la inteligencia artificial. Ujú. Nosotros a las variantes, para decir si son causantes o no de enfermedad, estas mutaciones, nosotros nos basamos en guías, guías que nos dicen cómo clasificarlas, no es que lo hacemos al aire, ¿sí? Nosotros nos basamos en ciertas reglas, que de alguna manera vamos generando como caminos lógicos, ¿no? De decir, bueno, si pasa esto y pasa esto otro, entonces esta variante va a tener un punto, ¿sí? Y así, sumando, restando puntos para ver si es deleteria o no, de manera simple. Entonces, de alguna manera estamos desarrollando caminos lógicos que van a ser Ujú. automatizados. Y ese es el alimento de la inteligencia artificial. Entonces yo me veo alimentando la inteligencia artificial en un momento. Va a ser así. Así que bueno, está interesante irse capacitando. No podemos no aceptar la inteligencia artificial, porque nos atraviesa a todos, a cada uno en su trabajo nos atraviesa de alguna manera, ¿no? Así que es un desafío interesante y apasionante, sin duda. Soy el grupo de gente con la que charlo y me entusiasma ya el hecho de comenzar a hablar, que dice, qué bueno haber nacido en este momento donde hay Sí, tantos desafíos. O sea, tantas cosas que podemos hacer y también tantos riesgos en los que nos podemos aventurar, ¿no? O sea, esta dualidad está presente todo el tiempo y este conflicto está presente todo el tiempo y también me lo contaba recién fuera de cámara, o sea, que está buenísimo todo esto, pero también tenemos que cautela. aprender y cómo ir caminando a paso firme, ¿verdad? Sí, sí, hay que tener cautela porque obviamente no es perfecto y hay que tener criterio, ¿no? O sea, no, sin este conocimiento es muy difícil preguntar. Uno tiene que hacer las preguntas correctas y dirigir también esa respuesta. Entonces, ahí está interesante también que uno tiene que seguir estudiando, capacitándose, pero quizás de otro sentido, ¿no? O sea, no del que estamos acostumbrados, porque vamos a terminar siendo colegas de la inteligencia artificial. Esta charla, les cuento, surgió como un canje, hablábamos recién, porque Ana Clara me invitó a participar de un curso de genómica clínica que están organizando para este año. ¿Nos querés contar un poco qué es lo que están haciendo? ¿No? ¿Cómo se va a dar eso? Bien, bien. Bueno, nosotros ya hace unos años en Bitgenia, como te contaba, empezamos a incorporar el estudio de tumores, ¿no? Que obviamente que para hacer eso hay que estudiar mucho y hay que hacer muchos desarrollos informáticos para poder detectar las variantes que se originan en los tumores. Ahí en los tumores vamos a pescar variantes que están en muy baja proporción. Tienen muy poca cantidad, para decirlo de alguna manera. Y hay que pescarlas, ¿no? Hay que pescarlas y hay que ponerles información para que uno las pueda leer, interpretar y decir qué significa esa variante. Eso requiere mucho trabajo informático para poder pescar esas variantes, pues poner la información que se basa en bases de datos oncológicas y poder interpretarlas y saber qué significan. ¿Qué significa tener una variante por ejemplo, en un melanoma? ¿Sí? Ahí está la interpretación de decir, bueno, es una variante que originó el tumor, ¿sí? Es una variante driver y a su vez es una variante que es blanco terapéutico de diversas drogas, ¿no? Y que si la encuentro en un colon va a tener otras drogas u otro comportamiento. Entonces, es un poco estudiar la biología del tumor, qué vía de señalización está alterada, ¿sí? Y el impacto en la clínica, la terapéutica, el pronóstico del paciente y obviamente su calidad de vida. Finalmente es ese el objetivo. Entonces, bueno, junto con los chicos de la Facultad de Exactas, vamos a hacer un curso para capacitar un poco digamos, en el estudio de tumores que está en auge y que se sabe poco y que, bueno, que es una herramienta fundamental para, de alguna manera, aplicar la medicina de precisión, ¿no? En este tipo de patologías. Increíble. La última pregunta que siempre hago al final de estas series es, esto se trata de unir puntos entre la biología y la tecnología. ¿Qué puntos lograste unir hasta ahora en tu carrera y qué puntos te gustaría unir en un futuro?
Bueno, ahora yo siento que pude unir los biomarcadores que quería buscar en tumores o en pacientes oncológicos, eso lo pude unir. Yo creo que ahora lo que falta unir es justamente porque, bueno, ahora estamos pudiendo detectarlos, bueno, y ahora, ¿qué impacto tiene eso en el paciente? Que verdaderamente se aplique una medicina de precisión, ¿no? Y que los resultados y todas las investigaciones que uno hace del tumor o de una enfermedad o lo que sea, tengan un impacto directo en la calidad de vida del paciente. Yo creo que ese es el objetivo, el próximo objetivo, ¿no? La inteligencia artificial probablemente va a estar ahí presente colaborando en este objetivo. El crecimiento de las bases de datos, todo acompaña a que esto yo calculo que va a suceder en poco tiempo. Eh, y bueno, como te decía, es un desafío y realmente es apasionante este camino poder ir viendo también los cambios, porque los estamos viendo, no es simplemente algo futurista como pensé en un momento, sino que los estamos viendo y somos parte de eso. Ana Clara, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fede.